Bueno, vamos a ver vectores en términos de componentes. Ustedes en el punto 1, 2 y 3 lo que estuvieron haciendo es dibujar vectores y hacer suma o resta o multiplicación de un número por un vector en forma gráfica. Ahora vamos a verlos en términos de componentes. Es decir, un vector lo puedo escribir como un par ordenado xy. Por ejemplo, si yo tengo el vector 2, 3. ¿Sí? Eso es en términos de componentes. Entonces voy a los ejes cartesianos, eje X, eje Y, y marco al vector como un punto, como un par ordenado. Es decir, 2, 3. El punto 2, 3, este. Si yo dejo así, es un punto. Lo que hago es desde el origen de coordenadas trazar la flechita. Y ese es el vector 2, 3. Y así voy marcando los distintos vectores. Vamos a suponer que quiero marcar un vector B que sus componentes son menos 1, menos 2. Entonces voy al plano y pongo menos 1, menos 2. Marco primero lo que sería el punto. 1, desde el origen, la flechita, y ese es mi vector B. O sea que este es el vector U y este es el vector B. Y así en el plano marco todos los vectores que quiera. Bien, módulo de un vector. El módulo de un vector dijimos que era lo que mide. ¿Sí? Eso es lo que mide o la longitud que tiene el vector. ¿Cómo la calculo? Bien, si tengo un vector gráfico, lo que tengo que hacer es medirlo y sé cuánto mide. Cuando no es gráfico y me dan, por ejemplo, un vector con componentes 1, 3, por ejemplo, sí, lo podría dibujar y medir y más o menos saber cuánto mide, pero la forma exacta y analítica de hacerlo es la siguiente. El módulo de U se calcula como la raíz cuadrada de la primer componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Es decir, que si yo tengo un vector U cualquiera, donde sus componentes son x, y, el módulo es la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. En el ejemplo, el módulo de U, por ejemplo, va a ser la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto me da raíz de 10, ¿sí? Que es 3, y algo. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto mide el módulo de U? Raíz de 10. Si a este vector yo lo quisiera, no sé, multiplicar por 3, al vector 3U, lo que hago es multiplico 3 por 1, 3, y hago una especie distributiva. Es 3 por la primer componente, me da 3, y 3 por 3 me da 9. Esto es producto de un vector por un escalar. Bueno, o un escalar que es un número, un escalar es un número real cualquiera. Entonces, cada vez que yo tenga que multiplicar a un vector por un número, multiplico el número por cada una de las componentes, es decir, 3 por 1 me dio 3, 3 por 3 me dio 9. Y ahí terminó. Bien, operaciones con vectores. Nosotros podemos sumar vectores, restarlos, multiplicarlos. Lo que hago, bueno, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que yo tenga el vector U, que sea el 1, 4, el vector B que sea menos 2, 3, y quiero calcular, supónganse, 3 por el módulo de U por un medio de B. Vamos a suponer que yo quiero hacer esa cuenta. ¿Está bien? Entonces lo que hago es, necesito el módulo de U, lo calculo aparte. Módulo de U me va a dar un número, que es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto me da 17, raíz de 17. Así que voy a reemplazar acá, me queda 3 por raíz de 17 por un medio de quién, de B. ¿Y quién es B? Mi vector. Entonces hago la cuenta, me queda 3 por un medio, me queda 3 medios, raíz de 17 por el vector menos 2, 3. Y lo que hago ahora, recuerden, este es un escalar, multiplico por cada una de las componentes. La multiplicación de un número por un vector me da como resultado siempre un vector. El módulo de un vector siempre me da un número. La suma de dos vectores siempre me da un vector y la resta también. Esto me va a quedar como vector 3 por 2 menos 6 medios raíz de 17
y 3 medios por 3 me da 9 medios raíz de 17. La raíz de 17 queda. Si yo tuviera que dibujar esto en el sistema de ejes cartesiano, tendría que marcar esto en el eje X, esto en el eje Y, marcar el punto y ahí trasladar el vector.